nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Bueno, ya estuvimos viendo el tema de, que bueno, justo esa clase no tuvimos, algunos tuvieron a Adrián y Betty que vinieron, otros también por internet, el tema del juicio, lo que dice San Pablo. El hombre muere una sola vez, ya en unas clases van a entender por qué decimos esto de muere una sola vez, inmediatamente viene el juicio, digamos. Dios que nos juzga, que en realidad más que juzgar nos pone frente a nuestra conciencia, y nuestra conciencia reconoce que quiso o no quiso a Dios, porque el que murió sin creer a Dios, imposible que ya lo vuelva a querer, porque cuando uno se muere todo se fija, entonces la voluntad se fija o en amar a Dios o en rechazar a Dios, y ahí queda fijo, por más que a nosotros nos parezca que se puede revertir, pero no, ya nos hicimos eternos y eterno se hizo todo nuestro corazón. Entonces no es que Dios dice andate para allá, no, que nos sale eso, nos sale alejarnos de Dios. Y que el alma tiene dos destinos, el alma y el cuerpo, o la condenación eterna o la salvación eterna. Decíamos que el infierno, que era lo que vivimos, era la suma de todos los males sin mezcla de bien alguno, es decir, todo el mal, no hay ningún bien, porque el infierno es apartarse de todo lo bueno que es Dios, o sea, rechazar a Dios y a la fuente de todos los bienes de Dios. Pero que Dios quiere que todos los hombres se salven, y por eso creó el mundo con la belleza que la creó, para convencer al hombre que lo ama. Por eso desplegó una semejante historia desde Abraham hasta Jesucristo, haríamos. Lo eligió a Abraham, le hizo una promesa y así fue continuamente mandando profetas, reyes, hasta que llegamos a Jesucristo. Por eso Jesucristo padeció lo que padeció, murió y resucitó para darnos prueba de que nos ama. Y para convencernos de que nos ama nos dejó los sacramentos y la iglesia. Y no contento con eso, nos mandó medios extras, digamos, como son el rosario y la consagración. Y continuamente nos están mandando gracias, aunque nosotros no las veamos, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en Pentecostés. Y continuamente están mandando gracia tras gracia para que nosotros nos salvemos, diríamos. Nosotros somos complicados, no queremos salvarnos. Entonces, si el hombre tiene estas dos posibilidades, ¿no es cierto? Pero hoy vamos a hablar de lo que decíamos. Juicio, que como decíamos el dicho, juicio, infierno, ¿cómo era? Muerte, juicio, infierno y gloria ten cristiano a la memoria. O sea, meditar no solamente lo que nos podemos perder, sino lo que podemos ganar. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué meditar en lo que podemos perder es más útil? Porque así funciona nuestra cabeza. Si yo a usted le digo, ¿qué prefieren? ¿Perder su casa o ganarse una casa nueva? Uno no quiere perder. Te doy un auto, a cambio de un auto una moto. Y no sé, no lo quiero perder, nos cuesta más perder. Uno se puede imaginar más lo que pierde que lo que puede ganar, digamos. Porque tendemos a eso, tendemos a sobrevivir. Entonces nuestra psicología está más preparada para pensar, no quiero perder esto, que en lo de ganar. Por eso nos sirve mucho predicar, meditar en lo que podemos perder, digamos. Y vamos a hablar de la antesala de la gloria, la antesala del cielo, que es el purgatorio. El purgatorio, diríamos, es como una parte del cielo, digamos. El que entra al purgatorio ya entró en el cielo de alguna forma. No es que es un estado intermedio. No. O se va al infierno o se va al cielo. No hay otra, digamos. El infierno es para los que se salvan. No. Pero No. el purgatorio... Bueno, doctrina de la fe me va a condenar por herejía si ven esto. Condenado, están escuchando un hereje. El infierno para los que se condenan, el purgatorio es para los que se salvan. Pero para los que se salvan y no están todavía totalmente purificados. Porque es necesaria la santidad para entrar de manera completa en el cielo. O sea, es una realidad espiritual el alma, porque el alma es espiritual, no se ve, no se toca. Pero nos podemos imaginar con el agua, diríamos. Para que nosotros tomemos agua, ¿cómo tiene que estar el agua?
bien limpia, bien pura. Por eso nos compramos el purificador, diríamos, porque si la tomamos impura, nos hace mal, diríamos. De la misma forma, el alma, para unirse de manera total a Dios, tiene que estar pura. Porque para unirse con el puro, no tiene que estar totalmente puro, diríamos. Pero ¿qué pasa? La mayoría de las personas, y la mayoría de nosotros, vamos a morir con algo de suciedad en el alma. Que no va a ser el pecado, pero sí la suciedad que nos deja el pecado. Diríamos. Es como el nene que agarra, qué sé yo, por ejemplo, mañana viene nuestra hija, la Pili, y agarra un puñado de tierra y se lo tira al agua. ¿El agua qué hace? Se ensucia. Pili va y dice, perdón papi. ¿Yo la perdono? Y sí, pero después se agua y hay que limpiarla. Vamos a purificar ese agua y después la vamos a tomar, porque esa agua así ya quedó turbia, diríamos. De la misma forma sucede con el alma. Para estar en contacto con Dios, que es el amor más puro, nosotros también tenemos que estar purificados de todas esas imperfecciones, de todos esos apegos que el pecado va dejando en el alma. Porque no es que yo peco y ya está, no pasa nada. No, no. Peco y daño a Dios, porque le falto al amor, diríamos, le ofendo. Peco y daño a mis hermanos, qué sé yo, cuando le robo, cuando les miento. Pero peco y me hago daño a mí mismo. Porque ¿qué decimos una persona que miente continuamente? Es una persona mentirosa. Fíjense cómo cambia la persona. Por eso se dice que los hábitos, las virtudes son como una segunda naturaleza, digamos. Una persona que continuamente está ayudando, que es decir, una persona servicial. Una persona que continuamente está mintiendo, una persona mentirosa. No es mentiroso el que miente de vez en cuando y no es servicial el que ayuda de vez en cuando. Entonces, ¿eso por qué? Porque se va moldeando el alma. Nuestra inteligencia y nuestra voluntad se van moldeando. Entonces, cuando uno peca, uno ensucia su corazón. Y en el purgatorio es para los que todavía justamente están con ciertas impurezas, malas inclinaciones, lo que ha quedado en el corazón y que hay que purificarlo, digamos. Y entonces allí el alma es sometida a un fuego purificador, o sea, que implica dolor porque es sacarnos la herrumbre, es decir, como que nuestra alma quedó oxidada y hay que purificarla, digamos. Y eso nos duele porque hay que arrancarnos, digamos, todo lo feo que quedó en nuestra alma para dejarlo bien limpio, digamos, a fin de reparar por sus pecados y obtener las purezas y la santidad necesarias para ver a Dios. ¿Qué dice Jesús? Felices los puros, ¿por qué? Verán a Dios. ¿Qué está diciendo de alguna forma? Los impuros no pueden ver a Dios. Hecho para la persona que vive en la impureza, se le hace muy difícil creer en Cristo. En el purgatorio se purifica la pena que no se ha podido purificar en la tierra. O sea, porque todas esas penas, toda la fealdad de nuestra alma, nosotros la podemos embellecer en esta tierra, con ayunos, oraciones, mortificaciones, indulgencias, ofreciendo las circunstancias adversas, porque así como cada obra mala que hacemos afea nuestra alma, cada obra buena que hacemos la embellece. Fíjense que el sacerdote siempre nos da algo bueno para hacer en la penitencia. Orar, si recurrir a Dios, es algo lindo. Ayudar a tal persona es algo bueno. ¿Por qué? Fomentando la virtud, haciendo que nuestra alma se ponga un poquito más linda, digamos. Capaz que con el pecado que hicimos la reembarramos. Y bueno, va a ser difícil recuperar esa belleza, pero se puede. Por eso los santos eran personas hermosas. Y nosotros también podemos ver que hay gente que vos sí tiene una mirada pura. Y esa pureza de qué nos habla, de lo que hay en el corazón. Que mal, dependiendo de los estándares de belleza que se puedan manejar, reconocemos que hay personas que son bellas y que diríamos estéticamente no, pero que tienen una pureza, una belleza que como que irradia que uno no puede entender por qué, que es una cuestión como espiritual. Entonces hay que aclarar que si bien el infierno, el purgatorio es doloroso, no se compara con el dolor del infierno, digamos, porque el infierno es un dolor que es para siempre. Dice el catecismo que la Iglesia llama purgatorio esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta al castigo de los condenados. Y es cierto que la palabra purgatorio como tal, que esto, para ahí si sale un debate, digamos, de algún protestante o demás, la palabra purgatorio no aparece en la Sagrada Escritura. Pero hay un montón de palabras que no aparecen en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, la palabra Biblia no aparece en la Sagrada Escritura. Pero tampoco por eso, por ejemplo, la palabra Trinidad.
y los protestantes creen en la Trinidad. No aparece la palabra encarnación y los protestantes creen en la encarnación, diríamos. Hay un montón de palabras que no hace falta que esté todo lo que creemos. De hecho, nosotros los católicos confesamos que no todo lo que creemos está en la Biblia. Todo lo que está en la Biblia lo creemos, pero no todo lo que creemos está en la Biblia. Porque nosotros creemos que lo que Dios nos quiso decir a nosotros, lo que se llama la fuente de la revelación, Dios que se comunica al hombre, se comunicó de dos formas. De la manera oral, de lo que fueron transmitiendo los apóstoles, y algo de eso quedó por escrito en la Sagrada Escritura. Pero otras cosas no, otras cosas se fueron pasando, diríamos, de boca en boca, y es tradición de la Iglesia. Pero el purgatorio siempre ha querido a la Iglesia, y de hecho ya vamos a ver que hay citas bíblicas que dan cuenta de esto. Algunas diríamos más remotas o por ahí más difíciles de interpretar. Por ejemplo, el Apocalipsis dice que al cielo no entrará nada manchado, es decir, impuro, que es lo que veíamos recién. También, por ejemplo, Mateo nos dice que hay que entrar al banquete con un vestido digno. Jesús dice, bueno, pero vos no tenés el vestido, échenlo afuera, porque no tiene el vestido. Y también en Mateo dice, de toda palabra ociosa que hablan los hombres, darán cuenta en el día del juicio. Es decir, de todas estas cosas vanas que digamos, vamos a tener que dar cuenta. Y sin embargo, hay también un argumento lógico para hablar del purgatorio. Supongamos el ejemplo que poníamos en la clase pasada. Una persona que en el último momento de su vida fue una porquería toda su vida, en el último momento, con sincero arrepentimiento, en los últimos 10 segundos dice, Señor mío, me arrepiento, por favor, perdóname. No lo dice de palabra, lo dice con contrición de corazón. Verdaderamente tomó conciencia de que su vida fue una porquería y está arrepentido. ¿Esa persona qué pasa? ¿Se salva o se condena? Si se salva, ¿dónde queda la justicia de Dios? No, así. Sí. Si se salva, ¿dónde queda la justicia de Dios? Contra todos ustedes, por ejemplo, que vivieron santamente toda su vida. No sería justo, le da lo mismo a todos. Pero si se condena. Trabajó una sola hora y Ni siquiera. mismo, Ni siquiera trabajó, se arrepintió de haber trabajado. ¿Y dónde queda la justicia? ¿Dónde queda la justicia? Pero, si se condena, ¿dónde queda la misericordia? De un Dios que murió por esa persona. Entonces, acá entra la respuesta del infierno, que la solución es justamente el infierno. El purgatorio, la tengo en el infierno. Entonces, ahí justamente entra la noción del purgatorio. Esa persona vivió mal toda su vida y bueno, se arrepintió, pero bueno, es necesario purificar esa alma. Es necesario limpiarla para presentarse frente a Dios y para poder unirse a Él, diríamos. Porque diríamos, me gusta pensar en esta realidad como para hacerlo más gráfica. Es como si yo no me saco la ropa, el sol no me puede quemar. De la misma forma, para unirme totalmente a Dios, hay cosas que no me permiten unirme. O sea, si yo tengo esto acá, el sol no me puede quemar. De la misma forma, si tenemos imperfecciones por el pecado, no se le puede unir Dios todavía totalmente. ¿Por qué? Porque hay algo que lo frena. Es decir, Dios se une en toda mi mano, pero no en esta parte. ¿Por qué? Porque hay algo que todavía está impuro. Entonces, para estar unidos totalmente, es necesario purificarnos totalmente. Entonces, justamente para eso está el purgatorio, para la persona que se arrepintió, pero necesita purificarse. Por eso es una expiación después de la muerte para reparar que incluso algunas personas que no conocieron a Cristo, es decir, personas previas a Cristo, por la sola lógica llegaron a la existencia de un lugar así. Por ejemplo, Platón nos habla de un lugar donde las almas imperfectas se purificaban antes de entrar al reposo eterno. Platón ni asomó a conocer a Cristo porque vivió mucho tiempo antes, diríamos. O Virgilio, que escribe la Eneida, la mitología, dice que había un lugar de purificación antes de entrar a los campos de Eliseo, que los campos de Eliseo serían como la gloria, diríamos, lo que nosotros entendemos por el cielo, y hay un lugar previo de purificación antes, diríamos. Y también quienes creen en la reencarnación, que esto ya vamos a hablar después, no la encarnación, sino la reencarnación, están buscando esta respuesta de alguna forma. Ellos tienen algunas confusiones en los conceptos, que ya lo vamos a explicar, pero es como que el alma volvería a la tierra para purificarse, diríamos. Pero eso nosotros sabemos que se pasa después de la muerte. Entonces, no basta solamente con pedir perdón cuando hacemos algo mal, sino que hay que resarcir, hay que reparar. No basta con decir, che, mira, disculpame que te choqué el auto. Y no, o sea, llama al del seguro, no sé, fíjate que me tirá unos mangos para arreglarlo. O sea, yo te perdono, está todo bien, digamos, pero el auto hay que arreglarlo, ¿no es cierto? Entonces,
Y esto no es tanto porque Dios lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos. Nuestra alma necesita estar pura para unirse a Él. Este es el ejemplo también que poníamos el clavo en la pared, diríamos, yo clavo un clavo, pido perdón, saco el clavo. ¿Qué queda por reparar? El agujero. Entonces clavar el clavo es lo que está mal. Sacar el clavo es pedir perdón. Reparar es sanar la pena, el daño que dejó ese pecado que lo dejó en Dios, en el prójimo y en mí. O sea, el prójimo lo privó de algo, a Dios le privó de mi amor y a mí mismo me privó de Dios también, porque me rechazó. Entonces eso daña mi alma, diríamos. Es como que yo me lesioné, me corté un tendón y me hice mal. Tengo que reparar eso, diríamos. Porque si no, no voy a poder andar bien, diríamos. Entonces, la lógica del purgatorio también es la extrema misericordia, diríamos, porque si se salvaría solamente que estuviera totalmente limpio y no alcanzaban para el truco, eran tres nomás que se llegaban a salvar, diríamos. Entonces, hay algunos argumentos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en la segunda carta de Macabeos, sucede una escena que unos soldados mueren y que le encuentran los demás soldados judíos que tenían unos ídolos, o sea, habían cometido idolatría, habían adorado a un Dios que no era Dios. Entonces, ¿qué hace Judas Macabeo? Manda a rezar, manda unas monedas para que en el templo se rezara por ellos. Y dice, él tenía presente la magnífica recompensa que está reservada a los que mueren piadosamente, porque era un pensamiento muy santo el de rezar por los demás. Porque si se hubiesen condenado, ¿para qué iban a rezar por esas personas? Por esos muertos. Si se hubiesen salvado, si estaban salvados, ¿para qué iban a rezar? Entonces ellos creían justamente en esto. Pero también vemos que Jesús nos dice algo muy curioso. Dice que el pecado contra el Espíritu Santo, que el pecado contra el Espíritu Santo es creer que yo no necesito conversión, que ya me la sé toda. Y eso puede caer tanto una persona que es totalmente atea, como una persona que se cree santa. No, yo ya está, yo voy a misa, rezo el rosario, hice la consagración, me sé todas las lecciones de memoria. Ya está. O también los que piensan que no, mi pecado es imperdonable. Que eso sería, como decía un sacerdote de Venezuela, escupir sobre la cruz de Cristo. Creer que no tiene perdón mi pecado. Si yo me arrepiento, todo tiene perdón. Pero aunque para los hombres sea inentendible eso. Dice, este pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. Que quiere, otras traducciones dicen, ni en esta vida ni en la otra. Pero ¿cómo? Si los pecados se perdonan todos acá y después está el cielo o el infierno, esa otra vida hace alusión al purgatorio. También lo dice Jesús cuando dice, por un ejemplo que dice, lo pondrá en manos de los verdugos hasta que pague toda la deuda. Esa deuda lo pondrá en la prisión, es pagar todo lo que tenemos que pagar antes de entrar al cielo. Purgar, diríamos. Cuando pone ese ejemplo, el que agarra y uno le prestó, no le devolvió 1000 pesos y lo acogotó porque al otro le había devuelto, le había perdonado 100.000 pesos, diríamos. Entonces eso, estar en la prisión hasta pagar toda la deuda. Porque acá, ¿qué dice en Mateo 18:23? Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Así empieza Jesús esa parábola. Después dice esto, lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda y automáticamente dice después, lo mismo hará mi Padre Celestial. O sea, purgar bien. A eso se refiere. Y también en Lucas 12, del 58 al 59, Jesús habla de una cárcel de la que no se sale de allá hasta que sea pagado el último centavo. Fíjense, ¿qué hace alusión a esto? A la purificación del corazón. Por eso es necesario rezar, mortificarnos, ayunar, indulgencias, ofrecer obras buenas, no solamente por la pena de nuestros pecados para ya ir purificándolos y no tener que purificar en el más allá, sino también por los que están en este momento purgando. Porque en una situación linda estar purgando, estar separándose de toda la carga del pecado, ¿no es cierto? Y esto es muy importante, que las almas del purgatorio no son para invocarlas, para llamarlas, diríamos. Si Dios las manda por alguna gracia especial, bueno, Dios sabrá, pero no hay que llamarlas, sino que hay que orar y ofrecer sacrificios por ellas. Podemos y debemos orar por ellas en primer lugar por caridad, porque somos todos parte del mismo cuerpo. Está la iglesia triunfante, que ya está en el cielo. Estamos nosotros, que somos la iglesia militante, es decir, que está a pelear por ganar el cielo. Y después está la iglesia purgante, en el medio.
Entonces hay una comunión de los santos, eso que se llama, los que se salvaron, los que estamos luchándola y los que están burlando, y hay que rezar por ellas, para que cuando ellas suban de escalón, recen por nosotros y nos ayuden en ese círculo, digamos. Entonces, en primer lugar, por caridad. En segundo lugar, por piedad, si se trata de familiares, un abuelo, un padre, un hijo. O por justicia, si capaz hay un alma en el purgatorio que está ahí por mi culpa. Porque yo le hice hablar mal de alguien, porque yo le mostré algo que no tenía que haberle mostrado, porque capaz que de vuelta yo le robé y esa persona me agarró tanta bronca que se murió con esa bronca y tiene que purificarla, o por ira, diríamos. Entonces, por caridad, por piedad y por justicia, diríamos. Y también rogar continuamente a nuestra Madre para que acuda en socorro y alivio y consuelo. Porque nos gusta en un lugar de mucho dolor, diríamos. Y es un lugar que justamente para evitar el purgatorio que Dios hace es regalarnos el poder orar y sufrir en esta tierra. Porque a través del sacrificio no rectifica mucho su voluntad, rectifica mucho su corazón. Porque hacer cosas que nos cuestan nos hace amar mucho más. Increíble esto, pero bueno, es así la lógica. Ya lo veremos cuando hablemos del gran misterio del cristiano, que no es otro sino la cruz. Toquemos el tema de la cruz, vamos a entender bien esto. Que el gran misterio, lo más sublime que nosotros calculen que San Pablo decía, San Pablo fue arrebatado, tuvo una experiencia mística, que fue al cielo y contempló el cielo. Y él, sin embargo, dice, todo lo considero basura fuera de la cruz de Cristo. O sea, quiero predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Y cuando se presentó a predicar en Grecia, en Grecia, dice, no les prediqué otra cosa que a Cristo y a Cristo crucificado. Porque sabe que eso es lo más, el misterio más sublime de que un Dios haya padecido por nosotros, por nuestro amor, para salvarnos, para intentar convencernos, persuadirnos de que nos ama. Hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, poder rezar, poder sufrir y ofrecer ese sufrimiento, no sufrir al cohete, digamos, y también a aprovechar todas las indulgencias que se nos dan para rezar por esas almas, para aprovechar a salvar a almas del purgatorio. Porque además eso viene en beneficio nuestro, digamos, porque si yo rezo por un alma y esa alma llega al cielo, va a rezar mucho más por mí. Y el Padre Pío justamente tuvo un par de experiencias místicas, ¿no es cierto? El Padre Pío fue un santazo. Y bueno, le tocó pasar que una vez estaba rezando y se le aparece un alma del purgatorio, que era un fraile que había vivido en el convento y que estaba en el purgatorio purgando el no haber sido lo suficientemente reverente con la Eucaristía cuando limpiaba el altar, como que tenía irreverencias. Entonces le había dicho que Dios le había concedido que el Padre Pío decía cuánto tiempo más iba a estar en el purgatorio. O sea, que fuera se le presentara al Padre Pío y le pidiera oración y que le dijera. Y el Padre Pío, creyendo que hacía una buena obra, le dijo, quédate tranquilo que mañana por la mañana cuando celebre misa va a estar en el cielo. ¿Y qué dijo el alma? Pobre de mí, qué malvado fui. Y el Padre Pío entendió el mal que le había hecho, que lo había podido liberar en ese momento y sin embargo lo hizo pasar un día más con lo que eso costaba. Pero fíjense la expresión del alma. Pobre de mí, dice, qué malvado fui. Y después también la experiencia de un fraile, que también tuvo una experiencia mística, que él, bueno, tuvo que operarse, el Padre Pío le dijo dónde se tenía que operar, estuvo 3 días en coma, murió, se presenta al juicio y consigue de Dios la gracia. Dios le muestra, claro, Dios le muestra que por su vida tenía que pasar 3 horas nomás en el purgatorio. Y él le imploró a la Santísima Virgen María que por favor volviera a la tierra, porque hizo experiencia de lo que iba a sufrir en el purgatorio, volver a la tierra y sufrió toda clase de calamidades a cambio de 3 horas en el purgatorio. O sea, fíjense lo que debe ser para algo, porque muchas veces que decimos, bueno, yo con tal de estar en el purgatorio raspando, ya está, diríamos. De vuelta, si sería una irresponsabilidad decirles, piense tranquilo que no existe el infierno, hagan lo que quieran, también una responsabilidad decir, bueno, vivan como se les dé la gana, total, capaz que si en el último momento se arrepienten, entran igual al cielo. Por eso yo decía el otro día que es para mí jugar a la ruleta rusa, pero al revés. ¿Qué consiste el juego de la ruleta rusa? Agarrar un cargador, poner una bala, hacer girar y apretar. Hay muy pocas probabilidades de que salga una sola bala.
Pero jugar a la ruleta rusa al revés es llenar todo el cargador y sacar una sola. Entonces disminuye mucho las posibilidades de salvarse, diríamos. Eso es vivir la vida como me dé la gana. ¿Me puedo arrepentir en el último momento? Totalmente posible. ¿Dios me va a perdonar? Ni lo dudo. Pero arrepentirte en el último momento después de una vida malgastada es muy complicado. Entonces con esto llegamos a ciertas conclusiones de lo doloroso del purgatorio, y por eso hay que aprovechar todo lo que se nos da para poder purgar, que hay que tener una especial confianza a la Santísima Virgen María, de que nos va a ayudar, que en el tratado también se va a hablar de que los consagrados van a tener incluso más cruces que otras personas, pero las van a llevar con más facilidad, porque las cruces son los medios que nos hacen llegar mucho más rápido a Dios. El camino fácil nos lleva, es muy difícil llegar a Dios por el camino fácil. Entonces, entre más cruces tenemos, que esto es un misterio, más nos acercamos a Dios y más chances de salvarnos tenemos. Entonces María, si quiere que nos salvemos, ¿qué es lo que nos va a dar más? Cruces. Misterio total. Que hasta a mí me dan ganas de salir corriendo. Si no fuera porque la fe me sostiene acá. También, o sea, es una locura. El que escucha esto y no tiene fe es un enfermo, o sea, está loco de la cabeza. Que eso es el cristianismo, una locura. O sea, pensar que lo que parece un pedazo de pan, decimos el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, es una locura, pero es la locura de la fe. Pero María endulza esas cruces, dice Montfort, para lo que a otros sería causa de dejar todo y mandarse a mudar, a nosotros nos hace avanzar muchísimo más. La cruz que capaz que María le manda un consagrado, que a otro dice, no, esto es imposible llevar, yo abandono todo, a ese lo hace adelantar, pero años luz en la vida espiritual. Y también para saber que cuando uno se consagra pasa a ser todo de María, entonces todas nuestras oraciones, mortificaciones, dolores, todo lo que le ofrecemos a ella lo administra de la mejor manera. Entonces se lo aplica a las almas que más lo necesitan. O sea, las almas del purgatorio van a estar muy contentas de que nosotros nos consagremos. Porque todo lo bueno que hagamos a partir de que estamos consagrados, María se lo va a aplicar a ellas y a las que más lo necesitan. Y eso va a ser de mucha retribución para nosotros. Así que bueno, hasta acá en el purgatorio. Perdón que fui rápido, pero... Sí. Bueno, y ahora viene la parte linda del cielo. Es muy difícil hablar del cielo porque es más fácil imaginarse lo feo, o sea, lo que podemos sufrir, que lo lindo. Nos dice Efesios 1, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, a fin de que, iluminados los ojos de vuestro corazón, conozcan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Palabra de Dios. Entonces habla de esto, ¿no? De la esperanza a la que fuimos llamados, porque solamente por la fe nosotros podemos pensar en el cielo, ¿no es cierto? Porque es inaccesible para nuestra razón. Nosotros vivimos en un mundo que está mancillado de dolor. Entonces solamente la fe nos hace pensar en esta esperanza a la que Dios nos llama a todos, o sea, Dios a todos nos quiere en el cielo, que dice que es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, ¿qué es el cielo? Nos dice el Catecismo que esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los santos, se llama el cielo. O sea, la comunión perfecta con Dios primero, ¿no es cierto? Y con la Virgen, con los santos, los ángeles. Y el cielo, dice el Catecismo, es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha, de felicidad. Esto es muy importante, ¿no? Porque es donde se realizan plenamente todas nuestras aspiraciones. Nosotros todos somos unos buscadores de felicidad, de plenitud. Todos tenemos, nuestro corazón tiene aspiraciones de felicidad. O sea, eso es lo que buscamos continuamente. Y justamente es en el cielo donde se planifica perfectamente todo eso. Y que es el estado supremo y definitivo de felicidad. Pero que habíamos dicho que el infierno es todo el mal, la mezcla de todos los males,
sin un poquito de bien. Esto es la mezcla de todo el bien sin nada de mal. Y la felicidad tiene, o sea, para que sea felicidad plena, tiene que tener 4 características. La primera es el mayor bien que uno puede desear. Es decir, no hay ningún bien más alto que este. No hay ningún bien más alto que el cielo. Porque el cielo es la comunión con Dios. Y Dios es todo lo que nuestro corazón necesita. O sea, todo acá, todos los amores que conocemos acá, la felicidad que conocemos acá, es un destello de lo que es Dios realmente. Lo segundo, que tiene que tener la felicidad para que sea plena, es que no haya nada de mal. En el cielo no va a haber nada de mal. Lo tercero es que llene por completo todas las aspiraciones del corazón. Y el cielo justamente es, o sea, las aspiraciones del corazón van a estar plenamente llenas. Y lo cuarto es que no se pueda perder, que sea eterno. Y el cielo es eterno. Claro, yo por ejemplo cumplo con las 3 primeras, pero la última a mí en un momento me va a perder, digamos. O sea, las 3 primeras yo lleno todas sus aspiraciones, o sea, no tengo mancha de mal, pero me puede perder, digamos. O sea, nada en esta tierra nos puede garantizar las 4, digamos. Yo garantizo 3, pero bueno. La cuarta después de No, o sea, de hecho es muy difícil imaginarnos el cielo, porque nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, acá. Uno dice, bueno, a ver, conseguí el trabajo de mis sueños. Pero tengo el jefe que me trata mal, el compañero que no sé qué, en tal trabajo puedo ganar mejor. O uno piensa, bueno, en los momentos felices de la vida, qué sé yo pienso, bueno, nació la José, nuestra segunda hija, bueno, hermoso todo. Cuando Antonio era domingo, se sube al auto para ir a misa, justo era el horario de visita que me venían a visitar, nos habían abierto el auto, nos habían robado las cosas del auto. Entonces, pucha, o sea, ni un rato nos dio la felicidad plena. Después volvimos a casa, que yo estaba dolorida, que no sé qué, que la Pili estaba celosa. Entonces, acá, la felicidad que conocemos siempre está mezclada de dolor. Y cuando nos pasan varias cosas buenas, uno dice, bueno, ya espero que venga la mala, porque sí, o sea, y la mala viene, obviamente, porque acá es así, o sea, la vida acá en la tierra es así. Y justamente el cielo es lo mejor de lo mejor y cada minuto mejor. O sea, ustedes se imaginan que en el cielo es como un día que me despierto, que mi esposo me trata re bien, que mi hijo me trata re bien, que me gane el 15, que cambie el auto, que tenga... Y así, y nunca se termina. O sea, cada segundo es mejor al otro. No hay arruga, no hay dolores, no siempre como comida rica, nunca tengo hambre. Entonces, el cielo es muy difícil de imaginarlo, porque realmente acá no tenemos un día de felicidad completa, porque siempre algo nos hace sufrir, nos duele algo, tenemos frío, tenemos calor, tenemos que renegar con esto, con lo otro. Capaz que tenemos todo lo mejor, pero ese miedo a perderlo, digamos. Como que siempre está, digamos, porque uno siempre se pone a decir, y mirá cuando, qué sé yo, mi hijo no esté más, se vayan de la casa, cuando pase esto, cuando pase lo otro, uno siempre tiene eso también que no hace que uno lo pueda gozar plenamente, digamos. Claro, y el padre Jorge Loring, no sé si lo conocen en español, un personaje, él dice, la felicidad plena del hombre o sea, la felicidad del hombre no está en una relación sujeto-objeto, o sea, no podemos alcanzar la felicidad en el tener, siempre es en una relación de yo-tú, o sea, nosotros sabemos, porque seguramente todos nos dimos cuenta que la felicidad no está tanto en el tener, sino en el amar, ¿no es cierto? Cuando uno ama y es amado. Y cuánto más esto con Dios, y cuánto más en el cielo, que es la unión completa con Dios, o sea, con Dios, que es el único que puede saciar todas las aspiraciones del corazón. Él es el bien, Él es el amor, sería. Acá conocemos como pedacitos de amor, espejismos de amor, pero Él es el amor justamente. Entonces, por eso hablar del cielo no es fácil, porque no nos alcanza la imaginación. O sea, nosotros podemos imaginar lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor de nuestra vida y nos quedamos cortos, porque o sea, el cielo es mucho mejor que eso. Por eso San Pablo, cuando él fue arrebatado al cielo y volvió, lo único que pudo decir es: lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. O sea, San Pablo no pudo decir nada del cielo. Dijo, lo que nunca vimos, lo que nunca escuchamos, lo que no nos imaginamos. Punto. O sea, no sé cómo describir lo que fue el cielo. Y por eso, o sea, pensar en el infierno por ahí es como un poco más fácil, porque uno se puede imaginar lo peor de lo peor. Pero lo mejor de lo mejor es difícil, ¿no es cierto? Entonces, es eso, es la suma de todos los bienes sin mezcla de algún mal. O lo que dice Roger Marín, es la posesión plena y perfecta de una felicidad sin límites. O sea, sin límites la felicidad.
totalmente asociativa de las apetencias del corazón humano y con la seguridad absoluta de poseerla para siempre. Entonces, también nos dice San Pablo, ahora vemos como en un espejo, confusamente, después veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente, después conoceré a Dios como me conoce a mí, es decir, perfectamente, ¿sí? Nosotros acá tenemos como una noción de Dios, pero no lo conocemos perfectamente. Imagínense que conociéndolo imperfectamente Dios nos hace tan feliz. Imagínense que nosotros lo conozcamos perfectamente. Nosotros vemos en la historia de muchos santos que Dios les ha dado el regalo como de un conocimiento más profundo, de llevarnos, por ejemplo, a éxtasis, a contemplaciones infusas, a esos momentos de oración muy profundos, que ellos mismos quedaban en éxtasis, y ni eso es el cielo. O sea, es mejor que eso, porque igual, acá siempre vemos con los ojos de la fe, siempre vemos como borroso. En el cielo vamos a ver como sin ningún velo, o sea, porque acá vemos siempre con el velo, pues, por nuestra debilidad humana, ¿no es cierto? En cambio en el cielo como que vamos a verlo ir para acá. Entonces imagínense si los santos, algunos santos, han tenido esta experiencia y al contemplar eso quedaban en éxtasis. Imagínense lo que va a ser el cielo. Y entonces, bueno, ¿cuáles son las características del cielo? Lo primero, que es eterno, es decir, no tiene fin. Como el infierno, el cielo es eterno. El purgatorio sí tiene un fin, ¿no es cierto? El purgatorio es la luz del cielo. El cielo, ya dentro del cielo, es eterno. Y lo segundo es que no están todos en el mismo, o sea, hay distintos grados de gloria en el cielo. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo para el que se arrepintió un minuto antes de la vida que la para... muerte. ¿Qué? De la muerte. Un minuto antes de la muerte no va a estar el mismo nivel en el cielo que para el que vivió una vida en santidad. Entonces, hay distintos grados de gloria en el cielo, porque Dios a cada uno retribuye según su trabajo. Pero esto Santa Teresa nos explica que todos vamos a ser vasos de distintos tamaños, pero todos llenos hasta el tope. Es decir, algunos serán vasos más grandes, otros más chiquitos, pero todos vamos a estar colmados, ¿sí? Todos vamos a estar plenamente felices. Pero sí, o sea, por justicia, hay distintos grados de gloria en el cielo. Y va a haber, ¿se acuerdan que nosotros en el infierno dijimos que había dos sufrimientos? El sufrimiento de los sentidos y la pena de daño. Que era, o sea, el sufrimiento de los sentidos era que con aquellos sentidos, todos nuestros sentidos iban a sufrir, especialmente aquellos con los que más hemos ofendido a Dios, y la pena de daño era que haber visto a Dios, haber visto la belleza de Dios, que Dios era todo lo que el corazón anhelaba, y nunca más estar con Él. Y en el cielo es al revés, o sea, vamos a tener primero, y el primer gran goce, y el más importante, es la visión beatífica. Es esto que vamos a conocer a Dios, lo vamos a conocer como realmente es, y nos vamos a poder unir a Él. Entonces ese va a ser como el goce más profundo, que todavía no tenemos ni idea de qué es lo que es, porque acá podemos como gozar un poquito, pero ahí va a ser como estar como en esta unión con Dios, y ese va a ser como el más ay, se me fue la palabra. El gozo más grande, no sabía la palabra gozo, porque vamos a ver justamente a aquel para el que fuimos creados. Incluso, o sea, las personas que no se salvan van a ver que para él habían sido creados. Y nosotros nos vamos a encontrar para el que nuestro corazón fue hecho, y vamos a estar plenamente en unión con Él. O sea, va a ser como esa felicidad, como ese éxtasis eterno de estar en la unión con Dios. Ese es el primer gozo. Y el segundo gozo va a ser el disfrute de los sentidos. Es decir, todos nuestros sentidos van a disfrutar. Nuestros ojos van a ver bellas imágenes, nuestros oídos van a escuchar hermosos sonidos. Todo, o sea, vamos a disfrutar con todos nuestros sentidos, van a estar en continuo deleite, y sobre todo aquellos sentidos que más hemos mortificado, para la gloria de Dios. Por ejemplo, mortificado mucho, no sé, mi vista para no ver cosas malas, entonces como eso va a tener como todavía un disfrute mayor. Entonces nuestros sentidos continuamente se van a estar deleitando. Todo el tiempo vamos a comer comidas ricas, vamos a escuchar cosas lindas, vamos a tocar cosas lindas. Y después está lo que es, esos son los dos goces importantes, y después está lo que es la felicidad accidental del cielo,
que es que además de todo eso, o sea, ya con la visión beatífica, como que eso es lo más importante, pero además vamos a estar con la Virgen, con los ángeles, con los santos, nos vamos a volver a reunir con nuestros seres queridos. Entonces todo eso es como un plus adicional, que es como la felicidad accidental del cielo. Entonces, es muy importante que nosotros también podamos mirar a los santos, porque son nuestros ejemplos. Y los santos siempre estuvieron muy convencidos del cielo, o sea, siempre tenían continuamente como este pensamiento. Y estaban muy convencidos que esta vida pasa, o sea, que es un valle de lágrimas, pero que lo más importante, o sea, que la verdadera patria es el cielo. Que muchas veces nosotros, en el vaivén de la vida, nos olvidamos que lo más importante, o sea, que nosotros, esto pasa, o sea, este problema pasa, esta dificultad pasa, pero mi patria es el cielo. Entonces los santos todo el tiempo tenían esto en la mente y por eso no le tenían miedo a la muerte, porque, o sea, esperaban a la muerte. Entonces, por ejemplo, San Pablo deseaba ardientemente ser desatados de los vínculos de la carne para unirse con Cristo. San Ignacio de Loyola, cada vez que pensaba en el cielo, lloraba de la emoción. Y es más, en la última enfermedad que lo tenían que operar, le pidieron que por favor no piense en el cielo porque como que le hacía palpitar tanto el corazón que no quería que claro, entonces le prohibió pensar en el cielo. San Francisco Javier también, cuando estaba agonizando, con los ojos llenos de lágrimas de emoción, dijo: en ti, Señor, he puesto toda mi confianza, no seré confundido eternamente. Santa Catalina de Siena, una vez Dios le mostró, le hizo experimentar el cielo y volvió y estuvo por 3 días y 3 noches súper triste, porque Dios no la había... O sea, le mostró el cielo, pero todavía no le había llegado. Santa Teresa de Jesús también, ella tiene un poema muy lindo que dice: que muero porque no muero, vivo sin vivir en ti. Y tan alta vida espero que muero porque no muero. O sea, como que continuamente también llamaba a la muerte, no a forma de morbo, sino porque realmente tenían tanto anhelo de ir al cielo que deseaban la muerte por eso. Obviamente no está bien decir: bueno, mañana me mato porque quiero ir al cielo, no. Y también sabe que cada uno está acá en los años que Dios quiere, pero es muy importante eso, que nosotros vivamos con la mirada puesta en el cielo. De hecho, yo hablo que muchas veces con una oración, o sea, dame anhelos del cielo, o sea, deseos del cielo, porque es muy importante también pedir eso, porque no es lo mismo decir: uy, bueno, hago estas cosas porque la iglesia me lo pide, que decir, porque estoy llamada a este cielo, y pensar que si yo tengo esta dificultad, esta cruz, yo tengo que sufrir esto, yo tengo que rezar los años, no tengo ganas, yo tengo que hacer esto, no tengo ganas, bueno, pero pensar lo que me espera, o sea, pensar a ese cielo al que todos fuimos llamados, y que Dios nos quiera a todos ahí. El tema es que, bueno, no todos lo aceptamos, muchos lo rechazamos, pero es importante eso, que nosotros podamos también pedir la gracia de tener ese anhelo del cielo, esa mirada puesta en el cielo. Obviamente los pies en la tierra, pero los ojos en el cielo. Entonces, bueno, hasta acá, esta charla dijimos que hoy iba a ser un poco más linda. ¿Hay alguna duda? Claro, y es algo también importante, digamos, que el tío leía en un librito, que de San Bernardo, que él decía esto como, cuando uno le decía, creo que la hermana, una hermana de él decía: ¿cuándo te tenés más ganas de encontrarte, dice, con tu tío? Le decía a su esposo. Cuando hiciste algo malo, que, o sea, te ganaste una bacana cuando eras chiquito, o cuando fuiste a una lucha, te sacrificaste por su reino. ¿Cuándo tenés más ganas de volver a él y presentarte? Y el otro le decía ahí, cuando hice algo digno de honor, diríamos. Y lo mismo con el cielo, digamos, uno empieza a perder ese temor que tenemos naturalmente a la muerte, cuando tenemos una vida conforme a Dios y cuando lo amamos verdaderamente. Porque cuando lo amamos verdaderamente queremos estar con Él. No es lo mismo decir esto, un Dios, diríamos, del cumplimiento de una serie de cositas y ya está, que cuando lo amo y reconozco que todo lo que es en esta vida son simples pasos, escalones, como para acercarme a Dios. Por eso está bueno pedir ese don de amar a Dios y no hacerlo porque hay que hacerlo, diríamos, sino porque lo amo, diríamos. O sea, yo cuando, qué sé yo, llegaba el fin de semana y vivía en Santa Fe y yo acá, como que todas las cosas que hacía, pedir el auto a mis papás, tratar de terminar las tareas que tenía que hacer en mi casa, tratar de dejar todo lo que tenía de la carrera estudiado, ¿para qué? Para poder estar el fin de semana, irme el domingo capaz a comer y estar tranquilo el domingo y pasarlo todo con ella, digamos. Todo eso lo hacía con, diríamos, aunque no sea con gozo,
pero lo hacía rápido y trataba de hacer lo mejor posible para poder estar con ella, digo. De la misma forma con Dios, o sea, todo lo que hacemos nos acerca. Y pedir esto que decía Mili, del anhelo del cielo, porque naturalmente, ¿qué hacemos? Nos apegamos a la tierra, nos apegamos como al más acá y nos encerramos, es decir, como que le ponemos traba, como si hubiese una puerta ahí que nos saca, como nosotros le ponemos traba y tratamos de disfrutar en el más acá. Es como... ¿No tiene que ver eso con un poco el miedo de lo desconocido? Digo? Sí, tal cual, es que ahí está el problema. Por más que sepamos que del otro lado está lo mejor, también sabemos que está lo peor. Entonces, como no sabemos dónde vamos a ir a parar. Es que la palabra que vos pusiste es la ideal. ¿El miedo a qué? A lo desconocido. Fíjense que para los santos no había miedo, porque lo conocían. ¿Y cuál era el pedido de Jesús? Que te conozcan a ti, Padre. O sea, cuando en la Biblia se habla de conocer, no se habla del conocimiento intelectual, como por ejemplo yo conozco que existe Italia. Para la Biblia, cuando se habla de conocer, es una relación de intimidad. ¿Qué dice María? ¿Cómo puede ser esto si yo no conozco varón? El conocimiento era algo íntimo, era una relación íntima. Cuando Jesús habla de conocer a Dios, de conocerlo a Él, no se refiere simplemente a una cuestión intelectual, sino a un vínculo de corazones. O sea, conocer una intimidad, digamos. Por ejemplo, te dicen, no, te llaman por teléfono y te quieren estafar. Y dicen, no, yo conozco a mi abuela, yo conozco a mi papá, nunca me diría estas cosas. Por más que la voz sea idéntica, pero yo lo conozco. O capaz que escuchamos cómo frena el auto, cómo pisa, uno escucha las pisadas y ya se da cuenta qué hijo es, qué hijo no es. Entonces, a ese conocimiento se refiere la Sagrada Escritura. Por eso, en la medida que más profundizamos la relación con Jesús, que es lo que nos va a ayudar a esta consagración, menos miedo le tenemos a la muerte y más podemos amar a Dios, porque justamente sea eso, sea un conocimiento. Pero eso también es importante, o sea, acompañar esto con la vida de oración, ¿no es cierto? Con el rosario, por eso insistimos con el rosario, con la Eucaristía, empezar los domingos y si se puede más también. Y tener como esta intimidad con Dios, porque muchas veces lo podemos conocer acá, pero acá no. Y si lo conocemos acá, pero acá no, es hasta peor, porque yo puedo conocer todo lo que me puede venir, tengo hasta más conciencia, pero no abrir el corazón. Entonces, por eso todo lo que le damos acá, y esto para que estén bien tranquilos, todos son medios para amar más a Dios. O sea, todo lo que nosotros ponemos a su disposición, o lo que nosotros enseñamos, que no lo aprendimos de alguien por ahí, sino de la iglesia, es para los que quieren amar más a Dios. Este proceso es para los que quieren amar más a Dios. No para los que ya lo aman con todo su corazón, con toda su alma, con todo su... No, sino para los que quieren. Es un medio para amar más a Dios. Y todas las cositas que hay que desprendernos para poder amar más. Y algo que a mí por lo menos me ayuda mucho es leer la vida de los santos, porque los santos como continuamente anhelaban el cielo, entonces como que eso también a uno lo va encendiendo. Y bueno, la tarea de esta semana es ir a la misa y ofrecerla especialmente por las almas del purgatorio más necesitadas y por las almas de los familiares fallecidos. Y también ofrecer por ellas el Santo Rosario. Y del tratado serían los números de 37 al 48. Y para que contrarresten todas estas meditaciones de Gloria Polo, del alma que se condenó, les van a pasar un videito también de un gran sacerdote, el patrono de todos los sacerdotes, el cura de Ars, para que puedan meditar algo sobre el cielo también. Para que puedan salir ahí. No, y también el fin de, todavía no lo organizamos, pero nosotros siempre para terminar el bloque hacemos un pequeño retiro de renuncias que es de unas 4 horitas más o menos. Todavía no organizamos, seguramente va a ser el sábado 5, probablemente sea a la siesta y tarde, pero como digo, todavía nos juntamos a organizarlo, así que bueno, para que, aunque sea se reserven ese día, después le decimos bien el tema de horario y demás, Sí. el sábado 5 de julio. Ahora sí cerramos con una pequeña oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Santísima Virgen María, te pedimos especialmente en este día que enciendas en nuestro corazón el deseo del cielo, que nos des también todos los medios que necesitamos para poder llegar a Él, para poder enamorarnos cada día más de Dios y para poder vivir haciendo su voluntad, especialmente teniendo la mirada fija en la vida eterna que nos espera. Un día al cielo iré con célica armonía, las glorias de María, dicho
Padre, Hijo y Espíritu Santo, como